Ahí estamos. Amén. Amén. Acá salió un poco donde dice entendido lo punto. Ok. Pues Dios me los bendiga a todos. Damos comienzo en esta noche dándole gracias a Dios por la hermosa bendición de estar una vez más con ustedes a través del Zoom para así dar comienzo a la tercera y la cuarta dispensación. Mientras yo tal vez dé lectura de la tercera dispensación, vamos también a estar tocando otras fuentes. Vive Jesús, aleluya. Y aquí en la tercera dispensación nos está hablando en la página 19, donde nos habla el diluvio. Duró un total de 1 año y 10 días. No 1 año y 20 días, no 2 años, duró 1 año y 10 días. 7 meses desde que Noé entró en el arca hasta que ésta reposó en el monte de Ararat. Hay una experiencia donde una persona, arqueólogo, tiraron una pregunta, cómo era posible en las investigaciones que ellos hicieron, donde ellos consiguieron un fósil de una ballena en el monte Ararat. Y Dios permitió esto, que se descubriera este fósil. ¿Por qué? Porque muchos no creen en que haya habido un diluvio donde haya arropado todas las montañas. Lo que ellos descubrieron, ese fósil en ese monte de Ararat, fue precisamente donde encalló el arca de Noé. Pues ahora la evidencia de nosotros de que sí hubo un diluvio era que estos arqueólogos encontraron ese fósil. ¿Cómo pudo haber llegado ese fósil de esa ballena allá arriba en aquel monte? Eso no fue, aleluya, que ella brincó desde el fondo del mar para brincar allá arriba. No, las aguas subieron, taparon los montes, la ballena llegó hasta aquel lugar, muere en aquel lugar, y Dios permite que ahora los científicos hayan descubierto ese fósil de esa ballena en ese monte de Ararat también. Para testimonio de nosotros, de la iglesia, de que los libros que tenemos nosotros es la fuente más segura de la palabra de Dios. Dios no miente, hermano. Aquí dice, aleluya, que vamos a seguir buscando. Dice, Noé al salir del arca fue a ofrecer un gran holocausto al Señor, la fragancia y el espíritu de la ofrenda, aleluya, que agradó a Dios, e hizo un pacto con Noé, que ningún otro diluvio destruiría la tierra. ¿Qué pasó? Noé estaba agradecido de cómo Dios lo había librado, aleluya, en aquel momento de aquel juicio, que él fue testigo ocular de cómo Dios destruyó toda la humanidad, todo lo existente. ¿Para qué? Para que ahora Noé hiciera ese holocausto, para que Noé estuviera seguro, para que Noé siguiera siendo fiel a Dios. Ahora Noé derrama su corazón en su presencia y lleva a cabo este holocausto, donde dice bien claro, fue a ofrecer un gran holocausto al Señor, que fue fragancia y espíritu de ofrenda que agradó a Dios, e hizo un pacto con Noé. ¿Cuál fue el pacto? Que no iba a llover nada más, pero puso una señal, la cual tú y yo conocemos, que es el arco iris. ¿Verdad? Ok, seguimos. En el segundo párrafo de esa página 19, dice, de este modo la raza tuvo un nuevo comienzo con la institución de un gobierno humano. Quiere decir que ahora el gobierno humano fue lo que comenzó a dirigir al mundo que iba a entrar en acción después de Noé. Por lo tanto, ahí nos lleva, aleluya, a nosotros como pueblo reconocer, aleluya,
que Dios iba a proseguir con el pueblo. Dice, los hijos de Noé, por los cuales el mundo había de ser repoblado, empezaron a cumplir la comisión dada por Dios de llenar la tierra. Es decir, que de los hijos de Noé, aleluya, que son Cam, Sem y Jafet, las personas que tenían sobre sus hombros de poblar la tierra. Dice aquí, vive el Señor, aleluya, conociendo a Dios como castigador de los malos y salvador de los que creen, ellos habían visto obrar tanto el pecado como la gracia en el mundo para profundizar su temor y fe. Su obligación era servir y adorar y obedecer a Dios. O sea, ellos no fueron puestos aquí para agradar a nadie, sino para agradar a Dios. Ahora, así como ellos iban a comenzar a poblar la tierra, a someterse a aquellas directrices que Dios le había dado, no solamente a Noé, sino a Cam, Jafet y Sem, ahora ellos tenían que someterse, aleluya, a todas las instrucciones que se le dieron. Dice, pero no pasó mucho tiempo antes que ellos vieran abundar la maldad. En otras palabras, la maldad comenzó a crecer a medida que fue creciendo, aleluya, la humanidad. Recuérdense que la lucha de la simiente de Dios versus la simiente de la mujer, perdón, y la simiente de Satanás iban a estar confrontándose durante todo el tiempo, hasta el tiempo de hoy en día. Todavía la simiente de Satanás va a proseguir persiguiendo lo que hoy es la iglesia. Antes el pueblo de Dios, ahora la iglesia. Esa simiente va a ser la agueja a la iglesia del Señor. Por eso que, aleluya, vamos, hay una lucha para ir a la iglesia, hay una lucha para orar, hay una lucha para ayunar, hay una lucha para hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, aleluya, Dios quiere que nosotros hagamos violencia. Esto no es para niños, esto es para hombres y mujeres que tienen abajadas bien la espalda de las mujeres y los hombres bien abajados, los pantalones bien puestos en su sitio para poder hacerle frente al adversario. Pero como esto no es con armas carnales, sino con armas espirituales, poderosas en Dios para destruir las fortalezas del enemigo. Dios te necesita a ti, te necesita. Mientras más capacitado que usted en la palabra, vas a poder hacerle frente a tu adversario. Que el Señor lo reprenda. Dice ahí también, aleluya, que los hijos de Noé fueron Sem, Cam y Jafet, los que leemos, y de ellos fue llena toda la tierra y repoblada. O sea, a través de estos tres hijos se repoblaron la tierra, creció la humanidad, pero aleluya, la guerra proseguía. El confrontamiento, aleluya, de la simiente de Dios con la simiente de Satanás. Dice, Cam sería una raza servil. ¿Qué quiere decir esto? Que de los tres hijos de Noé, Cam iba a servir a sus dos hermanos. ¿Por qué? Porque hubo una maldición cuando se le dio las promesas por algo que hizo Cam. Y fue que Cam, después cuando Noé salió, aleluya, del diluvio del arca, él se embriagó en una de las vides que tenía. Y en ese embriague que tuvo, cayó el suelo. Y Cam fue el que vio a su padre desnudo. Cuando los dos hermanos, aleluya, fueron a tapar a su padre, ellos viraron sus espaldas, caminaron hasta donde él con una sábana, vamos a decir, y lo arroparon. Pero al día siguiente ellos le informaron al padre lo que había pasado. Entonces, Noé maldijo a Cam. Por eso es que él es siervo. Y dice que su descendencia iba a servirle a Jafet y a Sem. Y eso viene en el examen. Y el Señor. Aleluya. Dice, Dios habría de morar en sus tiendas y los cananeos llegarían a ser sus siervos. El engrandecimiento habría de ser la porción de Jafet. La historia confirma el cumplimiento de esta profecía
se va a ver en la parte de atrás, en el estudio número 4, la tabla de la repoblación de la tierra en la última página de este mismo libro. Eso no va a venir en el examen, pero sí va a venir lo que le acabé de explicar. La reproducción de la tierra por medio de las familias de los hijos de Noé no se llevó a cabo como Dios lo había propuesto, por medios obedientes y naturales. Era la voluntad de Dios que los hombres se dispersaran sobre la tierra, porque Dios creó la tierra para que fuese habitada. Pero en vez de la voluntad de Dios, la voluntad propia, siempre enemistad contra Dios, se levantó otra vez en la tierra, y los hombres, con orgullo impío y deseo egoísta de alcanzar renombre, o sea, de tener un nombre y darse a conocer, con el fin de vencer el propósito de Dios, acerca de la dispersión, se congregaron en el llano de Sinar. ¿Qué pasó en ese llano de Sinar? Conspiraron para edificar una ciudad, un gran torre, y hacerse de renombre. O sea, ellos construyeron la torre de Babel, que es lo que va a estar diciendo más adelante, y hacerse de renombre. Hicieron de este proyecto impío su meta, impedir su separación y su esparcimiento y el sometimiento a las dificultades de la vida pionera. Esto que pasó aquí se repite en la historia, más luego cuando la iglesia del Señor se realizó una comuna. La iglesia estaba creciendo, después que Pedro realizó el primer milagro, se convirtieron 3,000, después se convirtieron 5,000, después la iglesia comenzó a crecer, pero Dios no quería que se quedaran en Jerusalén. Y Dios tuvo que permitir la persecución contra la iglesia, y el primer mártir o la primera víctima fue Esteban. Y esto provocó a que la iglesia se esparciera. Siempre Dios quiere y está en el corazón de Dios que la iglesia se esparza, que la iglesia crezca. Es decir, que esto que estamos poniendo en práctica en el día de hoy, este Zoom de esta clase, es parte de lo que Dios quiere, de que Dios quiere que el conocimiento fluya, que la iglesia crezca, que hayan, aleluya, misioneros, evangelistas, apóstoles, aleluya, todo aquello que el Señor quiere, aleluya, para crecer la obra, para ganar las almas. El propósito más grande es ganar las almas para el Señor. Y usted está ejerciendo, aleluya, a través de estos medios, el conocimiento para luego ser parte de ese grupo que Dios está enviando a la humanidad para ganar almas al Señor. Dice ahí en el verso, dice, ante el desagrado del constante desafío de las criaturas a su creador, Dios confundió las lenguas de los edificadores. Hasta este tiempo leemos que la tierra tenía un solo idioma, pero ahora los hombres comenzaron a hablar en varios idiomas. O sea, cuando se estaba construyendo esta torre de Babel, Dios tuvo que confundir las lenguas para que entonces saliera ese propósito que había de hacerse de un nombre, aleluya, pudieran entonces someterse a Dios, aleluya, para ir a poblar la tierra. Cuando pasamos, gloria al Señor, al diagrama que está hermana mostrando ahí, en la tercera dispensación, estamos viendo cuando el pacto de Dios con Noé, se nacen sus 3 hijos, Cam, Sem y Jafet. Si pasamos a la página 6, ahí mismito, en esa página 6 estamos viendo el pacto que Dios hizo con Noé, sus 3 hijos, Cam, Sem y Jafet. Y estamos viendo esta línea roja que pasa por el lado de Sem y prosigue la línea. Eso nos está enseñando que a través de Sem vino la genealogía de Jesucristo. Es decir, que Cam y Jafet también prosiguen el crecimiento y poblando la tierra. Vemos la torre de Babel
cómo Dios dice, descendamos y confundamos allí sus lenguas y esparzámoslo. Los comenzaron a esparcir. ¿Por qué? Porque no se lograron entender entre ellos y eso provocó que tuvieran que hacer divisiones y esparcirse de acuerdo al idioma que ellos habían recibido. Se esparcieron por el mundo entero. Quiere decir, la tercera dispensación comienza con el pacto que Dios le dio a Noé y termina con la dispensación, termina con el juicio de Babel, que es la confusión entre las lenguas. Esta dispersión se ve, vive el Señor, y prosigue con el llamado de Abraham. Y esta es la cuarta dispensación que está en la página 7. Si la puedes ilustrar ahora, la página 7, vemos que entra ahora a la cuarta dispensación. En la página 7 vemos en el diagrama que está aquí, vemos a Abraham como, aleluya, como el pacto de Dios con Abraham, el llamado de Dios a Abraham. Este hombre recibe un llamado y una vez se fueron dispersas las naciones y el Señor, ahora Dios escogió a un hombre. Ya había tratado con la humanidad, no se pudo. Ahora Dios va a escoger a un hombre y ese hombre que Dios seleccionó para realizar el propósito de él fue Abraham, un hombre que salió de las tierras de Ur de los Caldeos, donde su familia eran adoradores de dioses paganos. El padre de Abraham, que era Tare, salió de esas tierras de Ur y en esas tierras de Ur él adoraba esos dioses. Ur, gloria a Dios, se le conoce como el dios de la luna. Lo vamos a estar viendo más adelante y el Señor para que vayamos entrando, pero le estoy dando el antes. Ok, el llamado de Abraham, salir de las tierras de Ur y salir de su parentela para entonces Dios tratar con él personalmente. Cuando a veces Dios nos pide a nosotros que nos apartemos de nuestra familia, cuando se casa, el hombre y la mujer se convierten en una sola familia. El hombre, la mujer, se casaron, sale de su parentela y del Señor y comienza Dios a tratar con ellos. Ya no son dos, son uno. Aleluya. Todo matrimonio Dios trata con ellos personalmente. Dios no quiere tercera relación o de una tercera voz en la familia. Dios quiere que tú y tu esposa sean uno para hacer la labor que él tiene que hacer. Denle ayuda, amén, las recibimos, pero la última palabra está para decidirse entre el matrimonio. Terceras voces escuchamos, pero la comunión directa será entre ellos dos. Aquí, dice el Señor, Dios sacó a Abraham de la familia para bregar con él y la familia. Aquí el llamado de Abraham de Ur de los Caldeos habla de los antecesores que había. Si se fijan en ese diagrama de la página 7, dice Abraham, Isaac, Jacob. Abraham, aleluya, Dios le dice que a través de él iban a ser bendecidas todas las naciones. Y el Señor, pues Abraham creyó a Dios, pero la bendición no le vino al otro día. Transcurrieron 25 años para que Abraham viera todas las promesas que Dios le había dado. ¿Qué pasó en esos 25 años? Pues él tenía que continuar caminando. Él tenía que tener su experiencia, como ustedes están teniendo sus propias experiencias. Y Dios quiere que tú tengas experiencias, sean buenas o sean malas. Y con las malas que más que tú aprendes. Esas experiencias son necesarias. Tú tienes, ¿verdad? Tengo poco, pero ya lo acabo en el hotel. Ponte ahí del hotel, ¿será, no? Sí. Amén. ¿Se está escuchando? No sé si se escucha, pero dice el Señor. Amén. Sí, Amén. amén. Es que uno de los micrófonos se salió de silencio.
Sí, Okay. ya estamos. Pues en esta tercera dispensación, perdón, para entrar a la cuarta dispensación, que es la que estamos entrando, en la página 20, y ve el Señor, después de la dispersión de Nimrod, un descendiente de Cam fundó un imperio a orillas del río Éufrates. Estoy en la página 20. El primitivo imperio babilónico caldeo de Misraim, hijo de Cam, fundó el imperio egipcio y el otro gran centro de la civilización primitiva. Y aunque había un progreso constante en la conquista, la riqueza, las artes y adelantos temporales, había también un progreso en la corrupción religiosa y en el surgimiento y esparcimiento de la idolatría. Donde quiera que fueron los descendientes de los hombres, abandonaron la adoración del verdadero Dios e inventaron sus propios dioses y prácticas religiosas. La idolatría se esparció rápidamente sobre la tierra, deshonrando a Dios y degradando al hombre. En consecuencia, Dios dispuso separar una familia de todas las familias de la tierra para que por medio de ella él pudiera preservar la religión pura y sin mancha, el conocimiento y adoración de sí mismo, el único Dios verdadero. El escogido fue Abraham. Como les dije primero, Abraham fue la persona que Dios escogió, que nació en Ur de los Caldeos, de donde fue llamado las gentes de su época, y lugar eran idólatras. Aún su propio padre Tare, que lo mencioné primero, estaba manchado con la maldición de la idolatría, ¿verdad? La ciudad de Ur, según se cree, había sido dedicada al dios Luna. ¿Por qué el dios Luna? Pues era, aleluya, esa adoración que ellos ejercían bajo las creencias que tenían de muchos dioses. Pero el que predominaba en aquel momento era la creencia de ese dios Luna. Y era el nombre de Ur de los Caldeos. Dice el Señor. Lo dice ahí en la página 20, en el segundo párrafo. Dios mandó a Abraham que dejase su país y su parentela y fuese al lugar que sería mostrado. El mandato fue acompañado por una promesa y un pacto. En otras palabras, y esto es bien importante porque viene el examen. Dios, para que sacara a Abraham de aquel lugar, le dio una promesa y un pacto, que es lo que se ve, gloria al Señor, en la cuarta dispensación, cuando habla del llamado de Abraham, y vemos que Abraham, y el Señor, Dios le dice, en ti serían benditas todas las naciones, pero tuvo que esperar 25 años para tener a Isaac y ver esa promesa. No fue, aleluya, que le dio una promesa y se realizó el otro día. A veces que tú y yo nos desesperamos cuando Dios nos da una promesa, y tenemos que aprender a esperar en Dios. Tenemos que aprender que Dios promete y cumple, pero en el momento de él. Al final estaremos dando 10 minutos para que me hagan las preguntas, dice el Señor. Así que la hermana Kiareli, tan pronto parten 10 minutos, me da el aviso. Gloria al Señor. Abraham tiene a su hijo Isaac, dice el Señor, quien fuera, aleluya, la persona que a través de él, aleluya, iba a representar esa promesa. Gloria al Señor. Isaac, aleluya, gloria al Señor, comenzó, aleluya, a hacer las funciones, aleluya, pero Abraham, gloria al Señor, entendía que era a través de Isaac donde iba, aleluya, a poblarse la tierra. Pero Abraham tuvo un hijo fuera, que era quien Ismael, era hijo de Agar. Y Agar, y el Señor,
tuvo un hijo que se llamaba Ismael, que es el padre de la nación árabe. Y el Señor. Y lo especifica en Ismael, en Génesis 17, verso 20. Es decir, que ahora ese pueblo árabe, él, desde aquel entonces hasta estos días, todavía sigue siendo, aleluya, el talón de Aquiles contra el pueblo de Israel. Ustedes ven que todavía al día de hoy están esa guerra, esas luchas que están teniendo con el pueblo de Israel. Ahora vemos, vive Jesús, aleluya, que a través de Ismael viene la persecución contra los judíos, pero sigue la promesa de esa línea roja que prosigue después de Abraham, Isaac y viene después Jacob. En esa cuarta dispensación, en el diagrama que nosotros le dimos, aleluya, en la tabla de las primeras 4 dispensaciones, vemos a la parte que comienza el llamado de Abraham y la promesa que en él serían benditas todas las naciones. Termina con la esclavitud del pueblo hebreo en Egipto. Esa parte, ¿cómo se llama esta dispensación? La dispensación patriarcal. Y el periodo de la promesa, porque fue lo que Dios le prometió a Abraham. Y el Señor, aleluya. A través de esto vemos, aleluya, que después de Isaac tiene 2 hijos. Y tiene, perdón, 2 hijos, uno llamado Jacob y el otro Esaú. Sabemos la historia, sabemos la guerra que hubieron entre ellos y el Señor, porque Jacob, aleluya, en un momento dado siguió el consejo de su madre para engañar a Isaac, para que recibiera la bendición que había, aleluya, de parte de Isaac para sus hijos, perdón, de Jacob para sus hijos. Cuando le da la promesa a Jacob de Isaac, aleluya, entre Jacob y Esaú había esa guerra. Y el Señor, y siguió la guerra, y el Señor, aleluya, tuvieron que separarse. Jacob, aleluya, fue a buscar familia, y el Señor fuera porque tuvo que huir, aleluya, ante la persecución de Esaú, porque ya Esaú dijo que lo iba a matar. Y por esta razón tuvo que huir del lado de su padre y su madre. Pero, aleluya, cuando él regresó a su tierra y ve el Señor, él tuvo, aleluya, Jacob 12 hijos. Cuando mencionamos en primero, ¿verdad?, que Dios escogió una familia, ahí vemos que primero empezó con Abraham, luego Isaac, luego Jacob, y después cogió la familia de Jacob, que se le conoce como los patriarcas. Estos patriarcas, aleluya, de Rubén, los nombres que citan ahí son 12 nombres, que son los 12 hijos de Jacob. Vive el Señor. Y a través, aleluya, de estos 12 hombres, vive el Señor, se fundó el pueblo de Israel. Este pueblo de Israel, vive el Señor, aleluya, fue lo que Dios dijo que iba a escogerlos a ellos para convertirlo en una nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios. Pero, aleluya, estos 12, aleluya, también hubieron momentos donde ellos se desviaron de la verdad. Pero ya había una promesa por causa de un hombre, Abraham. Y esa promesa, aleluya, gloria al Señor, que Dios permitió que Abraham caminara todo eso, pero Abraham, aleluya, Dios le había dicho que él iba a heredar esa tierra. ¿Cuándo? Porque él nunca las heredó en aquel momento. Él caminó, aleluya, como un, aleluya, caminó por esas tierras, gloria al Señor, pero nunca fueron de él. Y nosotros, aleluya, Dios le prometió, al igual que Abraham, unas tierras, aleluya, en Canaán. Pero nosotros estamos luchando
por una Canaán celestial. Y esa Canaán celestial que tú y yo estamos luchando, aleluya, no nos permite hacernos vivir permanentemente aquí sobre la tierra, porque aquí somos peregrinos. Quiere decir que tú y yo no pertenecemos aquí, estamos aquí, pero no somos de aquí. Aleluya. Somos peregrinos como Abraham fue peregrino. Escúchalo bien. Aleluya. De la misma forma en que Abraham fue un peregrino por todas aquellas tierras y nunca las heredó, Dios le dio la promesa que las iba a heredar. ¿Cuándo? En el milenio. En el milenio, Abraham estará heredando esas tierras. Aleluya. Donde él, aleluya, verá la mano de Dios con su vida. Aleluya. Y nosotros, la iglesia del Señor, estamos luchando por la Canaán celestial. Mientras estemos aquí, aleluya, sabemos que hay un lugar, como dice en San Juan capítulo 3, hay un lugar que Él está preparando. Y Él lo está preparando para cada uno de aquellos, aleluya, que estemos luchando para alcanzar ese lugar. Juan capítulo 14, verso 1 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, aleluya, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no hubiera sido así, no se lo hubiera dicho. Aleluya. Parafraseando, aleluya, aquellas palabras que el Señor Jesucristo dijo para que tú y yo esperáramos en ese lugar, en esa Canaán celestial que Dios está preparando para nosotros. Moradas celestiales. Pero mientras tanto tenemos que tener la fe de Abraham, porque él caminó viendo la esperanza que Dios le había dado. Vive el Señor. No podemos, vive Jesús, aleluya, gloria al Señor, que nada nos robe la comunión con Dios. Abraham no permitió que nada, aleluya, le opacara la promesa que había en su mente y en su corazón. Porque cuando Dios promete, Dios cumple. Dios no falla. Nosotros le fallamos, pero Él no falla. Por lo tanto, Abraham está ahora, aleluya, en espera de que en el milenio se le conceda la bendición que a él se le había prometido. Vive el Señor. Aquí hemos visto, gloria al Señor, la tercera y la cuarta dispensación, la cual termina la cuarta dispensación en la esclavitud de un pueblo judío en Egipto. Y duró 430 años. Y ustedes me dirán, pero es que en una parte de la Biblia dice 400 y otra dice 430. Amén. Es correcto. Porque 400 años tuvieron de esclavitud y los 330 años extra fueron cuando estuvieron, aleluya, gloria al Señor, en Israel. Aleluya, cuando Jacob salió, tuvo esos 30 años en aquel momento en Gosén, que fue lo que José le dio a ellos para que ellos vivieran cuando estaba el faraón que había conocido a José. Pero cuando José muere, inmediatamente después comienza la esclavitud para con ese pueblo. El faraón bueno desapareció. Ahora bien entró, aleluya, Ramsés, aleluya, con una serie, aleluya, de persecuciones contra el pueblo de Israel y de Jesús. Y aleluya, aleluya, gloria al Señor. Aquí dice que cuando el pueblo de Israel, cuando Jacob salió de allá, de donde él se encontraba, dice que entró en Egipto, aleluya, en la página 7 de la cuarta dispensación, al lado donde dice Egipto, dice todas las almas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Vive el Señor. Esas 70 vidas, vive el Señor, que eran la descendencia de Jacob, fueron los que entraron a Egipto para, aleluya, gloria al Señor, entrar a las tierras de Gosén. En esa ilustración, aleluya, estamos viendo cómo, aleluya, la genealogía de Egipto
tomó fuerza, dice el Señor, y los israelitas dicen descendientes de Jacob fueron llamados judíos. Por primera vez se le conoce como judío, ya no hebreo, sino judío de Judá, por primera vez después del cautiverio babilónico. Es decir, que ya estaríamos entrando a otro tema. Yo solamente me voy a quedar hasta la primera, segunda, tercera y cuarta dispensación. Dice el Señor. Aleluya. Pregunta, gloria a Jesús, aleluya, que ustedes quieran hacer en estos momentos con respecto a estas 4 dispensaciones o la tercera y cuarta dispensación, que fue lo último que tocamos. Estamos abiertos a preguntas. Voy a sacar más tiempo. Todo aquel que quiera hacer alguna pregunta de la tercera y la cuarta dispensación. ¿Se oye? Sí, amén. Pueden abrir sus micrófonos si tienen alguna pregunta Amén. o levantar la manita si hay más de uno para entonces que no hacerlo de una manera ordenada. Nuestra hermana Elizabeth. Amén. Y dice, Dios la bendiga. Amén. Siempre voy a preguntar, que a mí me encanta Amén. aprender y aprender. Eso es bueno. Pastor, hay tanta discrepancia con el tiempo real que duró el diluvio. ¿Por qué unos dicen X años y otros dicen otros años? Bueno, vemos aquí cuando en la parte de atrás, vamos a buscar la página, aleluya, donde nos habla precisamente de eso, en la tercera dispensación. Vive Jesús. Ok. Aquí nos enseña que la Biblia dice, no es Ariel Vale, ¿verdad? Vive Jesús. Y lo voy a discutir porque en el examen viene eso, precisamente. Vive el Señor. Dice aleluya, a ver si está aquí. Hazte un arca cuando Dios le habla en la página 18. Puedes buscarla, la página 18. ¿Lo encontramos? Amén. Estoy ahí. Okay. ¿En qué párrafo? En el párrafo donde dice el arca de Noé. El arca. Sí. Ahí te menciona lo que Noé tuvo que hacer. Ah, ok. En las narraciones bíblicas. Exacto. Las narraciones bíblicas. Okay. Ve que está el arca de Noé, Noé y su familia, la familia de Noé preservada, todas las especies preservadas, y entra entonces al diluvio. ¿Lo encontramos? Sí, amén. Ok. Pues una de las preguntas que hay en el examen dice, a ver, el diluvio, te menciona la genealogía de Noé, ¿verdad? Dice que Cam, Sem y Jafet fueron sus hijos y que ellos, a través de ellos, preservaron. Cuando entra a la discusión de la tercera dispensación, que es en la página 19, dice que duró un total de 1 año y 10 días. ¿El qué? ¿Qué duró 1 año con 10 días? El diluvio como tal. El número que te está dando aquí está registrado en las escrituras. No te está dando un número o una fecha, una cantidad de días o de meses que el hombre inventó, sino registrado por Noé
porque Dios, aleluya, le permitió que él registrara sus días. Y dice que el diluvio duró un total de 1 año y 10 días. Ahora, eso fue el diluvio. Dice ahí 7 meses desde que Noé entró en el arca hasta que éste reposó en el monte de Ararat. O sea, el 1 año y 7 días y 7 meses después duró durante todo el tiempo hasta que reposó el arca. La pregunta suya era ¿por qué razón hay discrepancia en que cuántos días duró el diluvio? Mira a ver si estoy correcto. Sí, porque hay escritos que pues que varían, personas, ¿verdad? Que dicen, no duró eso porque desde que se cerró la puerta hasta que cayó la primera gota y hasta que reposó, pues sí he escuchado que hay diversidades de opiniones. Amén. Nosotros, bueno, la iglesia del Señor, el pueblo de Dios, nosotros nos dejamos llevar por lo que dice la Escritura, que pudiera haber durado más. No podemos irnos antes del Génesis ni después, porque sería nosotros, la Biblia es enfática, duró 1 año y 10 días. O sea, lo registra de esa forma que yo pueda suponer que duró 2 años porque era mucha agua. No, aleluya. La Biblia registra que durante 1 año y 10 días esas aguas estuvieron sobre la faz de la tierra. Que hayan otras opiniones, amén. Pero como iglesia nosotros nos vamos por lo que dice el orden bíblico, no por una suposición de otras personas. Ajá. Amén. Ahora dice también ahí que, como dije primero, ¿verdad? Que duró 5 meses con 10 días antes que el patriarca recibiese las instrucciones para salir de ella. O sea, Dios está siendo enfático hasta en los días que estuvieron dentro de la arca que Dios le dio para poder salir. ¿Sabe? ¿Por qué Dios tiene que, a través de Noé, decir estas palabras? Para que entendiéramos que lo que él está diciendo está narrando basando a lo que él está viviendo en aquel momento. Está narrando lo que él está diciendo. Por eso no podemos decir que él está suponiendo. Él no está suponiendo. Él está literalmente enfatizando que sí fueron 1 año y 10 días. Simplemente. Él está hablando de su experiencia. Es como cuando usted puede decir, gloria al Señor, su experiencia con su hijo. ¿Te recuerdas? Tú te paraste allí y le dijiste, aleluya, tu experiencia con tu hijo. Él pudo decir la experiencia de él, aleluya, que él tuvo. Pero mucha gente que han escuchado su testimonio pueden suponer muchas cosas. Pero lo que usted dijo fue su experiencia. Nadie puede evadir lo que usted dijo. Nadie puede ni añadirle ni quitarle. De que lo hagan. Sí, pero su experiencia hace, aleluya, que su versión es la real. Lo que digan los demás son suposiciones, lo que ellos piensan. Por eso soy enfático también en decir que lo que Noé está diciendo fue lo que él vivió en aquel momento. Y nadie puede suponer muchas cosas, pero lo que él dijo, lo que él escribió aquí, dice el Señor, concerniente a aquel momento, fue lo que ocurrió. Él no estaba suponiendo, él estaba viviendo su propia experiencia, le está escribiendo para que llegara a nuestros oídos, para que llegara a nuestra presencia. De hecho, muchos teólogos, arqueólogos, científicos, pues se basan mucho en las suposiciones, en teorías, pero no en hechos. Los hechos fue lo que narró Noé. Las teorías es lo que pudo haber pasado, lo que pudo. ¿Me está entendiendo, verdad?
No sé si me logra entender, pero aleluya, estoy siendo enfático en lo que Noé dice. Amén. Gracias por el saludo. Ah, vio el dedito. Gloria a Dios. Sí, vio el dedito. Gloria al Señor. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen que está dando ahí más de un bono. Lo que quieran. Está ahí dando las preguntas que vienen. Y si me dicen y logran ponchar una de las preguntas que tengo, pues va a venir el examen. ¿Por qué se llamó Babel a la ciudad donde fue edificada la torre? Repita la pregunta, pastor, que se cortó un poquito. Ok. ¿Por qué se le llamó Babel a la ciudad donde fue edificada la torre? Porque Babel significa confusión. Amén. Aleluya por Walter. Aleluya. Porque había confusión y por tal razón se le llamó Babel, porque Dios confundió la lengua en aquel lugar. Acertada la pregunta. Ahora, tírenme las preguntas a mí. Quise hacer una pregunta a la vez. Viene el examen. No era una pregunta, sino que eso me gustaría que si podía discutir la asignación para ver si la hice bien o si iba por otra. Ok. Las asignaciones, y el Señor, ¿cuál de ellas? Esta última, que era lo de Babel, que significa Babel, que significa confusión. Déjame ver cuáles eran las preguntas. Si puedo abordarla, ¿no? La primera pregunta, ¿verdad? Esa la sabíamos, quién era la luz del verso 3, era Jesús, lo que había que era explicarlo. Amén. Y entonces explican en qué consiste la promesa de Génesis 3:15. Amén. Esa es la promesa de Génesis 3:15, viene en el examen. ¿Qué quiso Dios decirle en esa promesa que Dios le da al pueblo de Israel y a nosotros? Porque concierne a nosotros. Génesis 3:15, que era que la simiente de la mujer iba a estar continuamente en guerra con la simiente, que el momento, esa guerra que había, y es la que estamos librando hoy en día. O sea, estoy explicando sencilla, pero sí viene el examen de esa. ¡No se escuchó! ¿Cómo que no se escuchó? A mí se me fue el volumen. Pues vamos a buscarla, dijo el Señor. Mire, para que vayan más directo, en la página 18, ¿la tienen? Página 18, dice, la promesa de Génesis 3:15 no solamente dio la esperanza de un redentor personal que contendería con Satanás y le vencería, sino que la profecía también insinuó que habría enemistad perpetua, o sea, para siempre, entre las simientes opuestas en el mundo, la simiente de la serpiente y la simiente o hijos espirituales del libertador. Ahora viene la respuesta a la pregunta. Estas simientes estarían opuestas en el conflicto continuo. El uno heriría el calcañar de su antagonista, pero el otro finalmente heriría su cabeza, esto es, destruida su jefatura o autoridad usurpada en el mundo y derrotado su reino. Si vemos la explicación que está dando aquí en la página 18, de una forma sencilla, es donde la simiente de la mujer iba a estar en continua guerra contra la simiente de Satanás. En aquel momento vemos cómo Satanás, aleluya, iba a hacerle continuamente la guerra al pueblo. Y lo estamos viendo a través de la historia. Vive el Señor.
cómo el infierno se levantaba, gloria al Señor, con la multitud humana que iba creciendo y se desviaban de hacer la voluntad de Dios. ¿Quién provocaba eso? Satanás. Aleluya. Pero Dios, aleluya, dice que él, Dios, en la versión de Reina Valera dice que Dios se arrepintió, pero no fue que él se arrepintió, porque Dios no se arrepiente de nada lo que hace, sino que a él le dolió haber, aleluya, creado para que el hombre se alejara de él, se apartara de la verdad. ¿Acaso no está pasando eso hoy en día, donde nosotros, conociendo la verdad, le damos la espalda a Dios? Aleluya. Quiere decir que esa continua lucha de la simiente de la mujer prosigue hoy en día con Satanás, que el Señor lo reprenda. ¿Cuándo esto se va a acabar? Bueno, van a haber dos tiempos. En el tiempo del milenio, Satanás será atado, el pecado será atado, y el Señor, donde el periodo del milenio, y eso lo estaremos viendo más adelante. Pero en ese periodo no va a haber pecado, porque Satanás será atado por un lapso de tiempo, o sea, 1000 años, y al final de esos 1000 años será suelto, dice la palabra. Apocalipsis 20:4. Y el Señor nos aclara, aleluya, cómo los hombres iban a ser perseguidos, cómo iban a ser muertos, pero que iban a estar por 1000 años en esa tragicomedia, donde la iglesia, aleluya, ya no va a estar aquí durante la gran tribulación, pero en el milenio, allí estaremos viendo cómo Satanás será atado. Dice el Señor. Esa continua lucha entre la simiente de la mujer y el Señor y la simiente del hombre, que es Satanás, que el Señor lo reprenda. Amén. ¿Alguna otra pregunta? O si está satisfecho, quiere que le diga algo mejor. Faltan 5 minutitos, pastor. Pues, Aprovechen. aprovechen. Todas las preguntas quieran. Es posible que el examen sea para el próximo lunes de estas 4 dispensaciones. Ya nosotros hemos estudiado. Si tienen que hacer una pregunta de la dispensación número 1, de la 2, la pueden hacer también. Si hay alguna duda, la pueden hacer en confianza. Luego la dispensación, la 3 y la 4. El diagrama que le dimos, la tabla, esa, dice el Señor, eso viene en el examen, dice Jesús, para que ustedes tengan conocimiento, que es la tabla que preparamos, que decía de las primeras 4 dispensaciones, tal y como está ahí. Para que eso, no recomiendo a nadie que haga botella, pero sí que se le estudie. ¿Alguna otra pregunta? Yo preparé, ¿verdad? Para beneficio de todos, preparé un PowerPoint. Todavía no sé cómo lo puedo compartir, pero hoy cuando acabe la clase trato de ver cómo lo puedo hacer para que tengan todo el material que les he enviado por el chat en un solo sitio. Entonces va a aparecer dispensación 1 con con las fotos y el diagrama, y entonces les voy a compartir ahí mismo el link de cada clase para que puedan volver a escucharlo. Ahí hay una muchacha, Ixaniel dice, puede abundar en la pregunta de quién era la luz, que es Jesucristo. Amén. Esto también está en la clase pasada. Ok. Pero amén. Y yo tengo una pregunta también. Amén. ¿Cuál contesto primero? Contesta la de Jesús, la luz del mundo, que abundes un poquito en eso. Ok. Cuando la Biblia nos dice en Génesis capítulo 1 y verso 3, dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día.
En otras palabras, en aquel momento se realizó una luz y esa luz llamó día y noche en la separación, pero era luz, vive el Señor. Ahora, mi pregunta era poder responder si en este primer día, ¿cuál era la diferencia de este primer día al día número 4, cuando Dios dice en el cuarto día, e hizo Dios, está en el verso 16, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. E hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Vemos ahí claramente que dice que ese fue el día cuarto y que en ese cuarto día fue que él creó la luz del sol, la luna y las estrellas, y llamó, aleluya, en la parte donde alumbraba el sol día y donde alumbraba la luna y las estrellas noche. Y el Señor, ¿qué diferencia entonces habría entre esta luz que aparece en el cuarto día y la luz que aparece en el primer día que dijo Dios sea la luz y fue la luz? Entonces, yo lo llevo directamente a que había establecer una diferencia entre la luz que aparece en el primer día y la luz que estaba en el cuarto día, porque no había luz hasta que la luz del sol apareció y la luz de la luna. Es decir, que aquella luz, hay una diferencia marcada en el verso del 1, aleluya, del verso 3 hasta el 5. Ok. Cuando explico esto, yo digo, aleluya, que Dios nos va a mostrar a nosotros, o nos está mostrando a través de la Escritura, que Él va a restablecer ese orden. Porque en el cuando Dios creó los cielos y la tierra, sabemos que había una perfección de todo lo que había. Pero en el segundo día ya había un desorden. Y Dios comenzó de luego en el verso 3, trayendo la luz, trayendo un orden el primer día. Y ve el Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere restablecer en el tiempo? Lo vamos a ver cuando Él da la promesa en Apocalipsis capítulo 21, donde nos enseña a nosotros, aleluya, en los versos, aleluya, voy a buscarlo por aquí, en los versos 22, Apocalipsis 21 y verso 22, dice, y no vi en la nueva Jerusalén, en lo que Él había prometido a esa nueva Jerusalén que Juan está describiendo, dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero, el Señor de ese lugar. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. ¿Qué la ilumina? La gloria de Dios. Quiere decir que en ese verso 3, lo que se está viendo era la gloria de Dios. No era ni el sol, ni la luna, ni las estrellas, porque todavía ni el sol, ni la luna, ni las estrellas se habían formado. Sino que, aleluya, la gloria de Dios, que dice aquí en Apocalipsis 21 y verso 23, la ciudad no tiene necesidad del sol ni de la luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero es su lumbrera. Está estableciendo que la gloria de Dios a través del Padre y la del Hijo, el Cordero,
iba a ser el resplandor de ellos dos, la que iban a iluminar o lo que va a iluminar la nueva Jerusalén. Dice, las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, de esa luz que emane del Padre y del Hijo. Aleluya. Porque ahí dice que no va a haber ni sol ni luna. Dice, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Gloria al Señor. Y dice, sus puertas nunca serán cejadas de día, pues allí no habrá noche. El verso 25. Y llevaránse, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ahí mismito, en el Apocalipsis capítulo 22 y verso 5, dice, no habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios es el Señor los ilumina, porque Dios el Señor los iluminará. Escúchalo bien, porque Dios el Señor los iluminará, inhalarán y reinarán por los siglos de los siglos. En otras palabras, aquella gloria que se vio al principio en el verso 3 era la gloria del Padre, la del Hijo, que estaba allí, del Espíritu Santo, claro está, que estaban los tres, aleluya. La gloria de ellos son los que estarán iluminando la tierra en aquel momento. Tal como lo dice en Apocalipsis capítulo 21, 22, verso 5, es lo que se está viendo que hubo en un principio. ¿Me expliqué? Duda. Amén, amén, amén. Ya te pasaste de tiempo, mi amado pastor, Lo pasamos. pero Es que entramos un poquito tarde, mis amados hermanos. El link siempre va a ser el mismo para el instituto. Yo me disculpo, ¿verdad? Porque no lo había dicho, pero es el mismo. Siempre yo lo que hago es que comparto el mismo link. Pero en caso como en el de hoy, que estuve haciendo un montón de cosas, terminé de trabajar como a las 6 de la tarde, pues ya saben que es el mismo link, ¿está bien? Entonces, tan pronto vamos a terminar aquí la grabación.